es la editorial Dos Bigotes. A ver, cuéntenos sobre esta editorial Dos Bigotes, ¿de qué va? Porque suena medio interesante, Dos Bigotes. Pues te comento, yo soy Alberto, uno de los editores de Dos Bigotes junto con Gonzalo, editorial especializada en temática LGTBI, diversidad y género desde múltiples perspectivas con la intención de llegar a todo tipo de lectores. La temática LGTBI es un punto de partida para abordar otras cuestiones que nos parecen importantes y la idea es también reivindicar y visibilizar una cultura y unos personajes LGTBI. Claro. A ver, en México sobre todo, hablar de temas LGBT es de repente un tema tabú. ¿Por qué? Por el machismo, por que la sociedad de repente no está tan preparada para recibir esos temas. Y ustedes deciden abrir una editorial, que no es nada fácil, porque aparte los libros también parece que la tendencia es a la baja, digamos, o esa es la perspectiva que muchos tenemos, y aparte un tema complicado que es el LGBT. ¿Cómo ustedes afrontan esto, no? De tener una editorial y aparte LGBT. Yo soy autor de otra editorial española, que es la más antigua, Gales se llama, la dirige Mili Hernández, y esto es uno de mis primeros libros, se llamaba La cultura de la homofobia. Mili empezó a publicar en los años 90 literatura LGTB, y luego Dos Bigotes apareció hace 3 años para seguir aumentando el fondo editorial en castellano sobre temática LGTB. Mili siempre cuenta, cuando empezó ya a publicar era porque vivió muchos años en Estados Unidos, y cuando volvió a España, ya formada como adulta, se dio cuenta de que no había nada de lo que sí tiene en Estados Unidos, y que en esos años 90, que España todavía empezaba a aflorar la temática LGTB, había que de alguna manera darle contenido a las reivindicaciones políticas del movimiento LGTB. Tenía que tener una literatura propia, una estética propia, incluso una reflexión propia. Entonces Mili empezó con ese proyecto editorial, primero en una librería bercana, luego con el proyecto, y luego hubo cada vez más gente. Dos Bigotes es el mejor ejemplo actual de gente que nos involucramos. En este libro que hice yo sobre la cultura de la homofobia, creo que puede estar encerrado el por qué es tan difícil, y es porque de alguna manera los prejuicios, las consideraciones previas sobre qué es buena literatura y qué es mala, que suele ser siempre al revés de la realidad. Los grandes autores literarios suelen ser LGTB, hay que tenerlo muy en cuenta. Sí. Y no hablamos ya de Marcel Proust y de Oscar Wilde, es casi Miguel de Cervantes, se sabe que tuvo relaciones con otros hombres. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, que es una literatura que ha sido silenciada históricamente por esos prejuicios, y que tanto en México como en España como en todo el mundo todavía queda mucho trabajo por hacer, porque nuestra cultura universal está asentada en unos principios muy rectos de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y todo lo que sea incorrecto se intenta invisibilizar y perseguir y destruir, incluso como hemos visto durante muchos siglos. Entonces, estas editoriales tan nuevas, al fin y al cabo son 3 años o 25, da igual, lo que intentan es corregir ese déficit histórico de contenidos que hablen de todo tipo de realidades, y no solo que las recojan porque han sido recogidas habitualmente, sino que las visibilicen como lo que son, realidades de la diversidad sexual y de género. Claro. ¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrenta una editorial de este tipo? Pues la principal dificultad a la que nos enfrentamos al publicar temática LGTBI es conseguir traspasar la frontera del público LGTBI. Nosotros nos empeñamos en decir siempre que queremos que cualquiera que le guste leer pueda leer libros de Dos Bigotes o de Gales o de temática LGTBI, porque no hace falta ser gay o lesbiana o bisexual o transexual para que te pueda interesar leer personajes e historias LGTBI. Quizás es un poco el caballo de batalla, transmitir el mensaje de que cualquiera puede leer nuestros libros, que cualquiera puede sentirse identificado con ellos, porque son al fin y al cabo sentimientos universales que todo el mundo puede encontrar puntos de unión en ellos. Claro, justamente esa es parte de la discusión, ¿no? Y como lo mencionabas, grandes autores de toda la vida han sido homosexuales y han escrito historias que han sido universales, ¿no? Estas publicaciones, estos libros que ustedes nos pueden compartir, están hechos no solamente para la comunidad LGBTI, ¿no? Sino también para gente heterosexual, porque de repente encontramos algo que tiene la palabra gay, lesbiana, trans, y decimos, bueno, eso no es para mí, pero sí puede ser para todos, ¿no? Y es que lo llevamos haciendo siglos. O sea, he mencionado Cervantes, pero en México tenemos el gran caso de Sor Juana.
Sor Juana tuvo una relación afectiva y puede que erótica con la virreina. Es algo conocido, hace muy poquito ha reaparecido una antología de los textos que ha coordinado, ha editado Sergio Tellez Pons, que es un amigo nuestro, seleccionando bien los poemas que hacen evidente esa afectividad que se va desarrollando entre Sor Juana y la virreina y cómo es un amor que no se atreve a decir su nombre, como decía Wilde, pero que en lugar de estar en la Inglaterra del siglo XIX o en Estados Unidos del XX, está ubicado en el México de hace 400 años. Y sigue ahí. Hemos leído a Sor Juana durante siglos sin querer ver lo que estaba. Y eso pasa con muchos autores. Lo que de alguna manera se intenta desde las editoriales marcadamente LGTB no solo ofrecer nuevos puntos nuevos autores, nuevas obras, pero también reivindicar que la temática de la diversidad sexual y de género ha estado presente de una forma tradicional en casi todos los textos que apreciamos como canónicos. Sor Juana, El Quijote, las grandes obras de la literatura universal, de alguna manera u otra hablan de sexualidad. Y de alguna manera u otra esa sexualidad no siempre es ortodoxa, no siempre es la que le gustaría al patriarcado actual. Por eso el feminismo, el movimiento LGTB y demás, luchamos para que no todo el mundo lea obras de blanquitos heterosexuales varones. Hay mucha gente mucho más allá. Y eso es lo que hacen unas editoriales que son más activistas que puramente editoras. Claro. Esos autores en algún momento tuvieron que ocultar estas historias y poner a protagonistas así, ¿no? Heterosexuales blancos en situaciones privilegiadas, ¿no? Hoy en día todavía hay autores que hacen esto o ya está cada vez más abierto. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues hay un poco de todo. La homofobia sigue existiendo en todos los ámbitos de la sociedad y de la vida, incluida la literatura, y es verdad que a lo mejor hay autores que no se quieren enmarcar tanto en literatura LGTBI justo por miedo a perder lectores o a no ser tan leídos por el público en general. La homofobia es un problema que sí que hay que erradicar desde todos los puntos de vista. La cultura, y en este caso la literatura, pero también el cine o cualquier tipo de arte, es una herramienta que debe visibilizar la mayor diversidad posible y que debemos utilizar justo para eso, para llegar a todo el tipo de personas. Hay además una técnica incluso que se ha utilizado habitualmente. Proust hablaba de los homosexuales en tercera persona, los otros, y para sus protagonistas se empleaba la que se llamó, gracias a él, la estrategia Albertín, que era convertir al objeto de su deseo, un varón, en una mujer. Aún a día de hoy siguen haciéndolo muchos autores. Un texto conocido de novela más bien popular, La Pasión Turca, de Antonio Gala, habla de la experiencia de una mujer que viaja a Turquía y experimenta el sexo. Se puede percibir de alguna manera muy palpable que detrás de ese personaje femenino hay una sensibilidad masculina gay. Es algo que hay que intentar hacer el puente para entender cómo hay un montón de claves reanalizables y entendibles para un ojo educado en la materia. Y luego tenemos un problema, que claro, esto se hacía en momentos oscuros, en momentos que no se podía verbalizar la sexualidad, si es que hoy se puede hacer. Pero es que a día de hoy hay muchos autores que tratan el tema de manera ya libre, pero todavía se resisten a etiquetarse como LGTB, porque esa etiqueta sigue siendo para muchos un estigma. Y dar el paso de arriesgarse a perder credibilidad, lectores, incluso dinero, que es muy importante, es un riesgo, pero claro, es un riesgo que hay que tener muy en cuenta como una muestra de valor increíble, decir, no, yo soy gay y escribo libros, y mis libros hablan sobre gays y lesbianas. Sí, y es una forma también de activismo tanto para las editoriales como para los autores que publican con nosotros, claro. Pero también es verdad que hay una generación de autores y autoras más jóvenes que tienen menos problemas en identificarse como LGTBI. Claro. Hubo una generación en México que de personas de la diversidad sexual que de alguna manera volteaban a ver a Madrid por la movida madrileña, ¿no? Yo quisiera aprovechar que están ustedes acá y que nos dijeran cómo ustedes ven al movimiento LGBT en países de Latinoamérica, particularmente en México, o cómo ustedes perciben que está la situación de las personas LGBT desde allá, desde España, de un país que para nosotros pues parece que es un poco, o que gozan de libertades mucho mejores que las que hay en Latinoamérica y en México en particular. Yo acabo de publicar hace 2 semanas mi segundo libro, que es la historia del movimiento LGTB en el Estado español. Además, lo nuestro sí que es mundial.
es un chiste, está dentro del libro explicado. Y me he dado cuenta de que el movimiento LGTB en España nació en buena parte gracias al movimiento LGTB que ya estaba construido en toda Latinoamérica. Fue muchas personas que se fueron al exilio por dictaduras, llegaron hasta España a otra dictadura, pero ese contacto entre personas sensibilizadas hizo nacer en España un movimiento que fue muy rápido. Muy rápido, que 10 años después de que se despenalizara la homosexualidad en Reino Unido, se despenalizó en España, y 10 años antes de que se aprobara el matrimonio en Estados Unidos, se aprobó en España. Hemos tardado 10 años tarde y 10 años antes llegamos también. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos ahora desde allá, pensamos que tenemos todos los derechos conseguidos, y es mentira, los derechos legales ya están escritos, pero hay que llevarlos a la vida cotidiana, al día a día, a que te puedas casar con tu marido, pero al día siguiente puedas pedir la baja para irte de vacaciones de luna de miel, que tienes derecho, igual que cualquier heterosexual. Lo que pasa es que lo que vemos ahora es faltan muchas cosas que hacer, y cuando vemos a Latinoamérica, que estamos hermanados lingüísticamente sobre todo, nos damos cuenta de que parece que no hay nada, pero cuando te pones a excavar dices, sí, hay mucha gente incluso haciendo unas perspectivas únicas que mezclan la diversidad sexual y de género con las cuestiones étnicas, las cuestiones migratorias. Es increíble lo que puede hacerse en un estado como en México, y es importante tenerlo en cuenta no solo aquí, sino también allá, porque creo que la gran metrópoli que fue España tiene que seguir aprendiendo de toda la política activista que se hace desde las colonias independientes, que intentan y deben superar a aquellas ideas que ya han podido quedar caducas. Y también la consecución de derechos LGTBI es un movimiento que realmente sí que es imparable en cualquier parte del mundo, y también lo es en Latinoamérica. También es un momento, yo creo, que de cambio y transformación en muchos de estos lugares. Hoy justo nos comentaban que en Guatemala está sobre la mesa el debate del matrimonio igualitario, que tal vez no se apruebe en breve, pero que ya se está hablando sobre ello y está generando un interés en muchas partes de la sociedad. En la feria estamos notando un interés creciente por este tipo de literatura de mucha gente que viene a visitarnos de países de Latinoamérica, que a lo mejor no tienen nada parecido en sus lugares de origen, pero sí que están deseando poder leer y tener en sus manos ese tipo de libros. Claro. ¿Y Madrid cómo está hoy en ese tema? Digo, porque hay en Europa, parece que llega primero Europa, este movimiento como de izquierda, ¿no? En Alemania, en Holanda, en Francia, y después llega una ola de derecha, ¿no? Y luego parece que por rebote nos toca a nosotros, es decir, lo que pasa en Europa luego llega 5 años o 10 años después a América Latina, ¿no? ¿Cómo están ahora en España en ese tema? En España, justo mañana jueves, se va a votar una nueva ley trans que garantiza aún más derechos para las personas trans. Hace 12 años ya que hicimos el matrimonio, 10 años de la primera ley trans en el Estado español. Seguimos trabajando y tenemos ya casi todas las leyes hechas. Falta la gran ley contra la discriminación, está en escala nacional, que es cosa de un año, yo creo, y está hecha. Pero claro, falta la política de la vida cotidiana, que tanto se reivindicaba gracias a la influencia de México y Argentina, sobre todo en los años 70 en España, y que queda por hacer. Hay muchas agresiones. Es una cosa que en mi asociación, en Arcópoli, hemos montado un observatorio contra la violencia homófoba, porque nos damos cuenta de que te puedes casar, ya tienes garantías para reconocer tu identidad de género, pero sigue habiendo agresiones. El año pasado solo en Madrid hubo 319 víctimas de delitos de odio. Hablamos de delitos de odio. Y en México sigue pasando. Hace años salió un libro sobre el asesinato, el genocidio que se establece contra los varones gays en Ciudad Juárez. Hay que tener en cuenta que en Ciudad Juárez no solo hay un feminicidio, hay un problema más grande. También varones gays son asesinados. Entonces tenemos que tener en cuenta esa idea que el matrimonio es fundamental. El matrimonio es el primer paso de una escala de transformación social. La ley de identidad de género son el siguiente paso, o un paso previo incluso. Pero luego hay que seguir trabajando. O sea, no son el objetivo final de la lucha, es el objetivo inicial. Claro. Una vez ya somos iguales en la ley, toca empezar a trabajar para ser iguales en la calle, que es lo más complicado. Y lo que falta por trabajar con las personas trans y con las mujeres lesbianas, ¿no? Que me parece son las que han sido todavía más afectadas históricamente. Las mujeres lesbianas, una por ser mujeres y después por ser lesbianas, y luego las trans por ser mujeres, por ser trans y por pertenecer a la comunidad LGBT. Entonces es una serie
de progreso que va poco a poco, ¿no? Parece. Muy bien. Y bueno, una vez que termine la FIL, lamentablemente pues, se van a ir, pues, pero por internet podemos pedir algo. ¿Hay esta facilidad de hacerlo? Pues lo más sencillo es a través de las plataformas digitales para conseguir los libros en ebook. Tanto Egales como Dos Bigotes publicamos en papel, pero también en formato digital, que están accesibles en cualquier plataforma pues que utilice todo el mundo, vaya. ¿Y la página de internet? Y la página de internet de Dos Bigotes es www.dosbigotes.es. Ahí tenemos todo el catálogo. De momento no hacemos envíos fuera de España por problemas de algunos envíos que hemos tenido que al final nunca han llegado a su destino, pero sí que la librería Bercana, cuya dueña es editora de Egales, sí que hace envíos internacionales, así que en la página web de Bercana también se pueden encontrar. libreriabercana.com. Ok, entonces no hay envíos físicos, pero sí digital, sí podemos... A través de la librería es. hay envíos físicos, libreriabercana.com, y a través de las dos editoriales, Dos Bigotes y Egales, se puede conseguir por lo menos el ebook. Muy bien. El problema es eso, es el comercio internacional. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por a vosotros. tenernos aquí en la ciudad, en la Feria Internacional del Libro. Disfruten su estancia. Ya nos platicaban que habían comido tortas ahogadas. Sí. Hemos aprovechado hoy. Un antiácido para... aguantaremos. La venganza esta de Montezuma, ¿no? La venganza de Moctezuma, eso es. claro. Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más aquí a la Feria Internacional del Libro.